No toda pobreza es fruto de una mala gestión. Hay quienes están siendo vigilados espiritualmente para que nunca prosperen. Existen fuerzas que trabajan en silencio, operando en las sombras, con un único propósito: destruir tu estabilidad financiera. Estos espíritus no roban con armas, sino con estrategias invisibles. Observan, esperan el momento adecuado y atacan. Si has sentido que cada vez que se abre una puerta, algo inexplicable la cierra, no ignores esto. Lo que escucharás ahora puede ser lo que faltaba para romper ese ciclo maligno. Mi nombre es Caleb Thompson. Tengo 55 años y nací en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Durante más de 20 años estuve involucrado en prácticas ocultas que me llevaron a conocer el lado más oscuro del mundo espiritual. Durante ese tiempo, vi con mis propios ojos cómo se envían espíritus de monitoreo para observar, infiltrarse y destruir financieramente a aquellos que están a punto de prosperar. Antes de continuar con este testimonio, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Cree. Dios está permitiendo que escuches lo que antes estaba oculto, y esto no es coincidencia. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para abrir tus ojos, porque los míos también un día fueron abiertos, demasiado tarde para algunas víctimas que cruzaron mi camino. Lo que aprendí dentro del ocultismo es que el mundo espiritual está mucho más atento a tu vida de lo que imaginas, especialmente cuando se trata de tu prosperidad, tus finanzas, tus pasos hacia la libertad. Cuando la Biblia dice en 1 Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no está siendo simbólica. Esto es literal. Y él no camina solo. Los espíritus de monitoreo son agentes enviados por él para observar, recopilar información y reportar cualquier señal de crecimiento, avance o cambio de ciclo. Son ojos en las sombras, atentos a cada movimiento. Lo he visto suceder decenas de veces. Recuerdo a un hombre en Cleveland que estaba a punto de firmar el contrato que cambiaría el destino de su familia. Era un padre trabajador, honesto, soñador, pero cometía un error recurrente. Hablaba demasiado. Contaba todo a todos, incluso a personas cercanas que no sabía, pero ya estaban siendo usadas como puntos de acceso espiritual. Y cuando la información llegaba a los oídos adecuados, el trabajo comenzaba. Estos espíritus se mueven a través de la legalidad. No invaden cualquier territorio, observan y esperan brechas. Una frase dicha sin cuidado, una conversación que expone demasiado, una confianza depositada en la persona equivocada, y entonces actúan. Y cuando actúan, nada parece fuera de lo normal, pero de repente todo comienza a salir mal. El coche se rompe, el cliente desiste, la llamada prometida nunca llega. Horas, ayunas, clamas, pero parece que hay una pared invisible bloqueando todo. Y la hay. Yo mismo he levantado esas paredes con mis propias manos. La función de estos espíritus es mantenerte en un ciclo de frustración continua. No tienen prisa. Observan, saben lo que sueñas con alcanzar y esperan el momento ideal para impedirlo. Son ojos que te siguen, pero que se esconden en las voces de personas conocidas, en los gestos aparentemente amables de quienes dicen querer lo mejor para ti. Y cuando menos lo esperas, el daño está hecho, y todo lo que era promesa se convierte en polvo. Tal vez pienses que esto es una invención, pero si eres honesto contigo mismo, tal vez ya lo hayas vivido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo se derrumba cuando está a punto de mejorar? ¿Alguna vez has sentido que alguien sabía demasiado sobre tus planes, aunque no se los hayas dicho? ¿Has visto puertas cerrarse justo después de confiar tu esperanza en alguien? Esa es la actuación silenciosa, precisa y cruel. El mundo espiritual tiene ojos. Y si no estás bajo la protección de aquel que ve todo, incluso lo que está oculto,
Tu vida seguirá siendo un terreno fácil para estos invasores invisibles. La buena noticia es que la palabra de Dios también tiene ojos que escudriñan el corazón y revelan todas las cosas ocultas. Hebreos 4:13. Y es con esa luz que seguiremos de aquí en adelante, porque todo lo que es revelado por la luz pierde el poder de las tinieblas. Cuando entiendes que el mundo espiritual tiene ojos, la siguiente verdad es aún más difícil de aceptar. La mayoría de las veces, esos ojos están más cerca de lo que imaginas. No estoy hablando de espíritus flotando sobre tu techo o de sombras en las esquinas de la casa. Estoy hablando de personas reales, de carne y hueso, que muchas veces son usadas sin siquiera saberlo. Vecinos que se interesan demasiado en tu vida, parientes que siempre aparecen cuando hay dinero de por medio, compañeros de trabajo que siempre preguntan sobre tus planes. No son solo curiosos, muchos son canales abiertos para la vigilancia espiritual. Durante mi tiempo en el ocultismo, lo primero que hacíamos al elegir una víctima era observar quién estaba a su alrededor, con quién convivía, con quién hablaba más, quién tenía acceso emocional. Porque son estas personas las que los espíritus de monitoreo utilizan como antenas vivas. No necesitan ser brujos o sacerdotes. Solo bastaba que estuvieran espiritualmente frágiles, emocionalmente heridos o llenos de envidia y competencia silenciosa. Recuerdo un caso que nunca salió de mi mente. Era una mujer llamada Clarice, empresaria exitosa, pero rodeada de parientes que siempre pedían ayuda. Un día le contó a una prima que había cerrado un contrato millonario. Esa prima no practicaba nada espiritual, pero era profundamente envidiosa. Bastó con que hablara, bastó con que la información saliera de su boca y el trabajo se hizo. Vi que sucedió. La prima, sin saberlo, se convirtió en un punto de acceso y Clarice lo perdió todo en 3 meses. El contrato fue cancelado, el cliente la demandó y tuvo que vender la empresa para pagar las deudas. Lo más cruel es que las víctimas casi nunca se dan cuenta. Creen que la envidia es solo un sentimiento, pero olvidan que la envidia es una invitación espiritual. Donde hay envidia, hay legalidad para el ataque. Y los espíritus que monitorean se aprovechan de esto para recopilar información, sembrar confusión, crear escasez y debilitar la fuerza emocional de la persona. Y no pienses que esto solo sucede con personas lejanas. Ya he visto padres siendo usados contra hijos, pastores sirviendo como canales sin darse cuenta, esposas minando la fe de sus maridos y viceversa. No siempre es por malicia. A veces es simplemente por falta de vigilancia espiritual. Por eso la palabra nos advierte en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Tal vez hoy estés rodeado de personas que sonríen, que dicen apoyarte, pero que espiritualmente están siendo usadas como puentes para tu caída. Y si no tienes discernimiento, seguirás abriendo la puerta a quien ni siquiera debería estar en el pasillo. La verdad que pocos se atreven a decir es esta: el mundo espiritual se mueve a través de conexiones humanas. Y lo que compartes, con quién lo compartes y cuándo lo compartes, puede determinar si tus planes florecen o mueren antes de nacer. Y por más doloroso que sea reconocerlo, a veces quien está impidiendo tu avance es alguien a quien amas. Y quizás te preguntes, ¿por qué tanto esfuerzo para impedir que alguien crezca? La respuesta es directa, porque el dinero es el objetivo principal. Siempre lo ha sido. No se trata solo de billetes, cuentas pagadas o nivel de vida. Se trata de autoridad, influencia y libertad. Durante mi tiempo en las tinieblas, aprendí que controlar el dinero de una persona es controlar su destino. Cuando le quitas la capacidad de proveer, de soñar, de invertir, de construir,
Esa persona entra en una cadena invisible, vive para apagar incendios, resolver urgencias, sobrevivir al día siguiente, y un alma cansada no tiene fuerzas para buscar a Dios, ni foco para cumplir su propósito. Por eso estos espíritus que monitorean no atacan al azar. Tienen una misión: impedir que el dinero permanezca en las manos correctas. Y cuando empiezas a prosperar, no con avaricia, sino con justicia, trabajo y propósito, eso molesta al reino de las tinieblas. Porque el dinero en manos de un justo destruye estructuras malignas. Saca a las personas de la esclavitud, alimenta a familias, envía misioneros, bendice, y el infierno odia eso. Antes de continuar, quiero hablar contigo que has intentado ayunar y sentiste que algo no estaba bien, o que has pasado por momentos en los que parecía que tus oraciones chocaban con un muro invisible. Debes saber que eso no es coincidencia. El mundo espiritual es real y muchas veces estamos siendo atacados sin darnos cuenta. Existen fuerzas que operan contra aquellos que intentan acercarse a Dios, y el enemigo hace todo lo posible para que tu ayuno no tenga efecto. Por eso recomiendo el ebook sobre el poder del ayuno y la oración. Este ebook te mostrará cómo fortalecer tu fe, cómo identificar ataques espirituales y, lo más importante, cómo protegerte contra ellos. El ayuno no es solo una práctica religiosa, sino un arma de guerra que puede volverte inquebrantable si se usa correctamente. Está disponible por un valor simbólico, porque lo más importante es que descubras la verdad. El enlace está en el primer comentario. Participé en muchos rituales que tenían un único objetivo: secar la fuente, impedir que la venta se concretara, retrasar el salario, cancelar el contrato, hacer que el pago desapareciera. Todo lo que parecía ir bien, de repente salía mal, no por casualidad. Era dirigido, calculado, hecho para derrumbar la fe del creyente, para que pensara: Dios me olvidó. Y cuando el ataque funcionaba, la persona empezaba a pensar en rendirse. La duda crecía, la oración disminuía, la esperanza se marchitaba. El bloqueo financiero es uno de los medios más eficaces para aprisionar a alguien espiritualmente, porque cuando la nevera está vacía, es difícil creer que el cielo te está escuchando. El enemigo lo sabe. Sabe que si puede controlar tu área financiera, dominará las otras como consecuencia. Por eso el foco es el dinero, no por lujo, sino porque con dinero avanzas. Sin dinero te quedas callado. Estos espíritus no solo quieren que seas pobre, quieren que nunca te sientas libre, que vivas dependiendo de otros, siempre esperando un milagro para lo básico. Quieren robarte tu visión de futuro, tu capacidad de actuar, de invertir en tus hijos, en tu ministerio, en tus proyectos, porque saben, una persona financieramente fortalecida puede hacer mucho por el reino de Dios, y eso es exactamente lo que quieren impedir. Por eso, si sientes que todo lo que haces para prosperar se desmorona en el camino, tal vez no sea mala suerte, sino vigilancia espiritual en operación. Existen señales claras de que los espíritus que monitorean están activos, recolectando información y bloqueando tu vida financiera. Yo mismo he visto estos síntomas repetirse en muchas víctimas, y eran tan consistentes que parecían una marca invisible sobre ellas. Una de las señales más comunes es el retraso repetido en el cumplimiento de promesas financieras. El contrato está cerrado, el cliente confirma, el banco aprueba, y de repente algo se traba. Siempre falta un detalle, un papel, una firma. Y esto ocurre de manera recurrente, como si una fuerza invisible impidiera la finalización. Otra señal fuerte es cuando, al compartir un plan o novedad, todo comienza a desmoronarse poco después. Confías en alguien, cuentas sobre el nuevo empleo, sobre la propuesta recibida, sobre la idea de negocio, y de la nada, lo que parecía sólido comienza a desmoronarse sin explicación.
También es común sentir un cansancio extremo y una desmotivación inexplicable justamente cuando surgen las oportunidades. En lugar de sentirte animado, lleno de energía para ejecutar, sientes un peso, una tristeza sin causa aparente, como si algo dentro de ti estuviera siendo drenado. Todavía hay quienes experimentan sueños extraños o perturbadores, repetidos relacionados con pérdidas financieras, como ver dinero deshaciéndose en la mano, la cartera siendo robada o estar en mercados vacíos. Estos sueños son a menudo señales espirituales de bloqueos que se están activando. Otros enfrentan el fenómeno del dinero que no se queda en la mano. Reciben una cantidad, pero siempre surge algo, un accidente, una enfermedad, un familiar en crisis. Todo se drena en pocos días y solo queda frustración y cuentas. Algunas personas también notan que, cuando reciben cualquier suma significativa, comienzan a verse rodeadas de solicitudes de ayuda, deudas, peleas o demandas urgentes, como si el propio hecho de tener dinero trajera una tormenta repentina. Y quizás la señal más triste de todas, la sensación constante de que todo sale mal sin una explicación lógica. Nada fluye. El esfuerzo es grande, pero el resultado siempre es menor de lo esperado. Te preguntas, ¿estaré maldito? Y la respuesta puede ser, vigilado, sí, pero no derrotado, porque todo lo que se expone puede ser vencido. Y si estas señales están en tu vida, es hora de discernir, orar con autoridad y romper todo vínculo invisible con estas fuerzas. Porque lo que Dios tiene para ti no puede permanecer bloqueado para siempre. En el ocultismo, aprendemos que la información tiene poder, tanto para construir como para destruir. Y cuando se revela antes del tiempo adecuado o a la persona equivocada, se convierte en un punto de contacto, un acceso espiritual, un portal de interferencia. Lo que muchos no saben es que los espíritus monitoreadores no siempre actúan solos. Esperan una brecha, una llave, un mapa espiritual para saber dónde atacar. Y esta llave a menudo es entregada por la propia víctima, cuando expone sus proyectos, planes financieros, inversiones o logros a quienes no debería. Lo vi con mis propios ojos. Una joven que soñaba con abrir su tienda ahorró durante 2 años y, emocionada, le contó a una vecina que la próxima semana haría el pedido de los productos. Esa conversación aparentemente inocente generó el inicio de un ritual. Estuve en ese altar. Usamos su nombre, la dirección y el propio plan que ella reveló. ¿El resultado? La tienda nunca abrió. Un incendio repentino, inexplicable y completamente destructivo lo destruyó todo, y esto sucede todo el tiempo. Cuando compartes detalles de un contrato que aún no ha sido firmado, un préstamo que aún no ha sido aprobado, una idea que aún está en papel, estás anunciando al mundo espiritual algo que debería estar protegido en oración, porque el mundo espiritual escucha más de lo que imaginas. Y muchas veces lo que dices con entusiasmo, el reino de las tinieblas lo escucha con estrategia. No todas las alegrías se comparten, no todos los planes se publican. Hay momentos en que el silencio es más sagrado que cualquier testimonio prematuro. Existe sabiduría en guardar secretos hasta que estén consolidados. Jesús mismo dijo, en Mateo 6:6, que cuando oremos debemos entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y hablar con el Padre en secreto. Este principio también se aplica a nuestros pasos. Hay victorias que deben nacer en silencio para no morir en bocas ajenas. Lo que dices tiene poder. Y cuando revelas demasiado, antes de tiempo, puedes estar preparando el terreno para tu propia caída. A veces, lo que falta para que tu victoria despegue no es más oración, es más discernimiento sobre con quién compartes los bastidores de tu vida. Recuerda, no toda escucha es benigna, y no todo silencio está vacío.
Hay silencios que preservan destinos, hay silencios que preservan destinos, pero lamentablemente no siempre el problema está en lo que dices. A veces el enemigo se mueve por lo que aceptas. Durante mi tiempo en el ocultismo, una de las tácticas más efectivas que aprendí fue usar la generosidad como cebo. Y sí, has oído bien. Regalos, donaciones, ayudas bien intencionadas pueden llevar maldiciones invisibles. Y cuando la persona las acepta, abre una puerta espiritual que nunca debería haber sido abierta. He participado en rituales donde objetos como dinero, ropa, incluso alimentos, eran consagrados con palabras específicas. El objetivo: crear un punto de contacto entre el donante y la víctima. La maldición no venía con la apariencia de un ataque. Venía con una sonrisa, con un gesto de bondad. Y la víctima, creyendo que estaba recibiendo una bendición, en realidad aceptaba un veneno disfrazado. En una ocasión, un empresario estaba a punto de salir de una fase terrible. Un contrato millonario lo esperaba y todo parecía resuelto. Un amigo apareció y le ofreció ayuda, una cantidad para adelantar algunos gastos. Parecía la respuesta a sus oraciones. Pero el hombre no sabía que ese dinero había sido consagrado en un altar de las tinieblas. Y tan pronto como lo recibió, comenzaron los ataques. El contrato fue cancelado. Su nombre fue involucrado en un fraude que nunca cometió. Y el dinero que debía ser un alivio se convirtió en una cadena atada a su vida. Por eso hoy, como alguien liberado y transformado por el poder de Dios, afirmo con convicción: no toda mano extendida viene de Dios, no toda ayuda es santa, y no todo regalo es puro. Algunos vienen cargados de intención espiritual, cuidadosamente programados para retrasar, dividir, confundir o derribar. Si sientes que después de recibir algo de alguien, tu vida comenzó a estancarse, si todo se desmoronó sin explicación, es hora de orar con autoridad y pedir discernimiento. Puede ser que hayas aceptado, sin saberlo, un regalo envenenado. Puede ser que, por ingenuidad, hayas permitido la entrada de una maldición disfrazada de ayuda. La Biblia ya nos advierte sobre esto. En Proverbios 23, 6, 7 está escrito: no comas el pan de quien tiene el corazón maligno, ni codicies sus manjares sabrosos, porque como piensa en su corazón, así es él. A veces, el alimento ofrecido con una sonrisa lleva en el corazón la intención de verte caer. Recibe ayuda, sí, pero ora antes, consagra todo al Señor y sobre todo, discierne quién está detrás de lo que recibes, porque hay regalos que, en lugar de bendecir, sellan el retraso de toda una vida. Poca gente sabe esto, pero el dinero que sale de tus manos también lleva una unción. No solo lleva valor monetario, sino espiritual. Puede ser una semilla de bendición o una llave de destrucción, dependiendo de quién lo reciba y lo que haga con él. Lo recuerdo como si fuera ayer. Un hombre, bien intencionado, justo, fiel en los diezmos y ofrendas, entregó una cantidad generosa a un conocido en apuros. Creía que estaba haciendo el bien, y de hecho, en lo natural, lo estaba haciendo. Pero lo que no sabía era que ese hombre frecuentaba centros de manipulación espiritual, y tan pronto como recibió el dinero, usó parte de él en un ritual, poniendo el nombre del donante en el altar. La oración fue simple, pero mortal. Que nunca sea mayor que yo, que el dinero regrese a mí, que todo lo que construya se pierda. A partir de ahí, empezaron los signos. Los clientes desaparecieron, el inventario quedó estancado, el matrimonio entró en crisis. Todo de repente. Y lo más cruel, él no sospechaba nada, creía que solo estaba pasando por una mala racha.
Poco sabía que el dinero que salió de sus manos se había convertido en una cadena en el mundo espiritual, vinculando su vida a la opresión de otro. En el ocultismo hay un principio antiguo que dice: quien recibe, domina. Y si entregas tu semilla a alguien que es un canal de tinieblas, por muy buenas que sean tus intenciones, corres el riesgo de autorizar espiritualmente que esa persona influya en tu camino financiero. Y sí, esto es real, porque el mundo espiritual no actúa en función de tus intenciones, sino de las legalidades que permites. ¿Cuántas veces has ayudado a alguien y poco después tu vida se ha estancado? ¿Cuántas veces has prestado dinero y empezaste a perder el doble en imprevistos, enfermedades, pérdidas? A veces, el problema no fue ayudar, sino a quién ayudaste. Porque hay personas que, conscientemente o no, llevan espíritus devoradores que se alimentan de la bendición ajena, y cada vez que alguien les da dinero, está alimentando su propio retraso. Es por eso que necesitamos, con urgencia, consagrar nuestras semillas. Toda ofrenda, todo préstamo, todo regalo. No podemos seguir distribuyendo recursos sin discernimiento, sin oración, sin cobertura. El dinero, cuando es bendecido, abre puertas. Pero cuando se entrega en las manos equivocadas, puede convertirse en un altar de destrucción. La Biblia dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pero este principio también lleva una advertencia implícita. Dar sin sabiduría también puede traer pérdida. He visto con mis propios ojos rituales hechos con billetes específicos, monedas devueltas con oraciones invertidas, sobres consagrados para cerrar caminos. Y todo eso comenzó con dinero compartido sin discernimiento. Si estás enfrentando pérdidas financieras sin explicación, mira atrás y analiza. ¿A quién has entregado parte de lo que Dios te dio? Porque a veces la raíz de la miseria no está en lo que guardaste, está en lo que entregaste con los ojos cerrados. Y a veces la raíz de la miseria no está en lo que guardaste, está en lo que entregaste con los ojos cerrados. Pero hay algo aún más estratégico y cruel en la actuación de los espíritus monitoreadores. Atacan exactamente en el momento previo al cambio. Es como si supieran el punto exacto en el que la fe se renueva, cuando el aliento regresa, cuando el futuro está a punto de cambiar, y entonces actúan con toda su fuerza. He visto esto tantas veces que llegué a reconocer el patrón como una firma invisible de las tinieblas. Ataques intensos justo antes del avance. Cuando aún servía al ocultismo, una de las órdenes más frecuentes que recibíamos era: monitorea, pero solo destruye cuando la bendición esté a un paso de suceder. ¿Por qué? Porque el impacto es mayor, la frustración es más profunda, y la persona, en lugar de luchar, entra en un colapso emocional y espiritual. El desánimo de tener algo casi en sus manos y perderlo genera dudas que sacuden incluso los cimientos más firmes de la fe. Recuerdo un caso específico que me marcó profundamente. Un hombre cristiano, íntegro, trabajador, pasó meses negociando un contrato con una empresa internacional. Era una oportunidad que cambiaría la realidad de él y su familia. Todo ya estaba aprobado: viajes, reuniones, firmas preagendadas. Faltaban solo 48 horas para la firma final. Y fue entonces cuando una mujer, usada espiritualmente como punto de monitoreo, una amiga de la familia, aparentemente inofensiva, vino de visita. Durante la conversación, él compartió su expectativa, su entusiasmo, y allí, en ese momento de apertura, fue autorizada en el mundo espiritual la ejecución del ataque. Esa misma noche, un pequeño accidente lo llevó al hospital. Eso generó un retraso en el vuelo, lo que a su vez generó la pérdida de la reunión presencial, lo que hizo que la empresa reconsiderara el contrato y eligiera otro nombre. Él no entendió. Lloró.
se sintió culpable, creyendo que era una señal para desistir. Pero la verdad es que el ataque fue programado para suceder exactamente en ese momento, porque el avance ya estaba garantizado, y el enemigo lo sabía. Y así es como actúan estos espíritus. No se mueven con prisa, esperan, te dejan soñar, entusiasmarte, hacer planes, para luego lanzar el golpe en el momento exacto. Pueden usar un pariente enfermo, un problema urgente, una crisis emocional, todo perfectamente cronometrado para hacerte desviar del camino de la promesa. ¿Alguna vez has notado cómo a veces todo parece conspirar en tu contra justo cuando algo bueno está por suceder? ¿Has tenido esa sensación de que justo en el momento de la cosecha aparece una tormenta inesperada? Eso no es casualidad, es un patrón de guerra espiritual. La Biblia nos advierte en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y sabe exactamente cuándo robar será más doloroso. Sabe que destruir un sueño casi realizado es más eficaz que nunca permitir que exista. Pero hoy estoy aquí para decirte, cuando los ataques aumentan sin explicación, es porque la victoria está cerca. El infierno no se preocupa por los que están estancados. Persigue a los que están avanzando. Por eso, si todo está saliendo mal justo en el momento en que debería ir bien, no bajes la cabeza. Es hora de luchar como nunca antes, porque el ataque antes del avance es la prueba de que estás en el camino correcto. Pero hay una dimensión aún más profunda en este combate, una capa que la mayoría ignora completamente: los espíritus que operan en la tierra y en los mares. Sí, estoy hablando de entidades específicas, con jurisdicciones espirituales definidas. No son simples demonios genéricos que actúan al azar. Tienen territorio, función y objetivo. Cuando todavía estaba involucrado en el ocultismo, aprendí que el mundo espiritual se divide por dominios, y los más activos en el área financiera son justamente los espíritus marinos y los espíritus de la tierra. Los de la tierra tienen la misión de bloquear contratos, destruir negocios locales, causar retrasos en los documentos, generar confusión entre socios y abrir puertas a la corrupción y la ruina. Operan donde circula el dinero físicamente, en comercios, oficinas públicas, despachos de abogados, notarías, bancos, ayuntamientos. En cambio, los espíritus marinos, esos son aún más peligrosos. Actúan directamente en el transporte de riquezas, especialmente en transacciones comerciales que involucran importaciones, barcos, remesas internacionales y pedidos de gran valor. Muchos no lo saben, pero puertos, barcos y canales marítimos son objetivos constantes de interferencia espiritual. He visto contenedores desaparecer en el trayecto, documentos extraviados, cargas enteras retenidas sin ningún motivo técnico, y detrás de todo eso había rituales realizados con nombres y mercancías consagradas, a menudo utilizando solo un valor simbólico, una foto de la empresa o un recibo de pago. Eso era suficiente para activar el bloqueo. Recuerdo a un empresario africano que conocí en Estados Unidos. Había hecho una gran inversión en electrónicos provenientes de China. Todo estaba en orden. El barco partió con fecha programada para atracar en solo 12 días. Pero al llegar al puerto, su carga fue la única que fue detenida sin una justificación concreta. Los inspectores no encontraban nada malo, pero tampoco la liberaban. Los días se convirtieron en semanas. Su empresa se hundió. ¿El motivo? Una única oración maligna hecha con el valor de la comisión que entregó a un socio, sin saber que ese socio estaba involucrado con el ocultismo marino. Fue suficiente para lanzar la carga al dominio de las tinieblas marítimas. Lo que iba a ser ganancia se convirtió en pérdida. Un sueño entero tragado por las aguas. La Biblia ya nos había advertido, aunque pocos lo hayan notado.
En Job 41, al describir al Leviatán, una criatura simbólica del mundo espiritual marino, Dios dice: «En la tierra no hay quien se le asemeje, pues fue hecho para no tener miedo». Job 41:33. Él es símbolo de dominios acuáticos espirituales, entidades que trabajan para causar miedo, retraso y destrucción a través de los mares. Y no pienses que esto está lejos de ti solo porque no trabajas con importaciones. Estos espíritus marinos también atacan transferencias internacionales, pagos bancarios desde el extranjero, procesos de inmigración e incluso becas de estudio. Todo lo que atraviesa fronteras puede verse afectado. Es por eso que, cuando entras en movimientos financieros mayores, debes estar espiritualmente blindado. Porque lo que está en juego no es solo tu dinero, es el destino que ese dinero va a activar. Si has estado experimentando bloqueos inexplicables en procesos logísticos, envíos, contratos en otras ciudades o países, no los ignores. Podría ser una interferencia directa de los espíritus de la tierra y del mar. Pero cuando te posicionas espiritualmente, clamas al Dios Altísimo y lo consagras todo a Él, esas entidades pierden fuerza, porque ningún trono de las tinieblas puede resistir el nombre de Jesús sobre las aguas o sobre la tierra. Sin embargo, cuando estas fuerzas se dan cuenta de que no lograron destruir tus finanzas de inmediato, recurren a una táctica aún más cobarde: romperte por dentro. Los ataques espirituales no tienen como objetivo solo llevarse tu dinero. Quieren destruir tu resistencia emocional, porque una persona que colapsa por dentro pierde el enfoque, deja de luchar y con ello entrega lo que le quedaba: la fe. Durante mi tiempo en las tinieblas, aprendí que el colapso emocional de una víctima era el punto final de la misión. Si lográramos que dudara de sí misma, que se hundiera en la tristeza, la desconfianza o la autocompasión, el trabajo estaba concluido. El dinero incluso podría volver algún día, pero la fuerza para empezar de nuevo ya estaría comprometida. La presión comienza de manera sutil: retrasos frecuentes, contratiempos molestos, pequeñas pérdidas que se acumulan. Al principio, la persona enfrenta todo con valentía, pero a medida que pasan los días y nada cambia, una angustia silenciosa comienza a apoderarse de ella. Vienen los pensamientos: tal vez no soy lo suficientemente bueno. Dios no debe estar escuchándome. Todos prosperan menos yo. El enemigo sabe exactamente dónde presionar. Usa el tiempo, la repetición de los fracasos y la comparación con los demás para asfixiar tu esperanza. Y en ese estado de agotamiento emocional comienzas a alejarte de la oración, del propósito, de las metas. Entras en modo de supervivencia. He visto a hombres fuertes caer en depresión profunda, a mujeres guerreras rendirse en sus negocios, a jóvenes prometedores tirarlo todo por la borda. Todo porque la guerra espiritual no solo golpeó el bolsillo, sino el corazón. Y es en ese punto donde el desaliento espiritual se instala. La víctima ya no ora con autoridad, solo repite frases vacías. Va a la iglesia, pero se siente fuera de lugar. Lee la Biblia, pero ya no cree que las promesas se aplican a ella. Esa es la victoria de los espíritus vigilantes, cuando logran convertir al creyente en un sobreviviente emocional. Una mujer me contó, años después de ser liberada, que lo que más le dolía no era lo que había perdido, sino la sensación de que nadie veía su dolor. Estaba rodeada de gente, pero se sentía sola. Reía con los demás, pero lloraba en el baño. Decía que todo estaba bien, pero en el fondo ya había renunciado. Esa es la trampa, el silencio del alma herida. La Biblia nos muestra este tipo de lucha. En 1 Reyes 19, el profeta Elías, después de grandes victorias, se escondió en una cueva, deseando morir.
no por falta de fe, sino por agotamiento emocional. El peso de la persecución, las amenazas, la soledad, todo cayó sobre él. Y aunque era profeta, se rompió por dentro. Eso es lo que el enemigo intenta hacer contigo. Pero hay esperanza. Dios restauró a Elías y también quiere restaurarte a ti, porque el colapso emocional puede haber sido planeado, pero no tiene que ser aceptado. Cuando entiendes que hay una guerra detrás de tu dolor, dejas de culparte y comienzas a tomar posición. Y es en esa posición que empieza la restauración. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: todo espíritu de monitoreo ligado a mis finanzas expira hoy. Estoy de acuerdo en el nombre de Jesús. El cielo te está llamando a ver lo que siempre ha estado oculto. Pero antes de seguir, quiero abrir un paréntesis y contar cómo empezó todo en mi vida. Porque tal vez pienses que alguien como yo nació envuelto en las tinieblas. Pero no, fui atraído poco a poco. Y cuando me di cuenta, ya estaba atrapado. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 19 años. Mis padres no eran religiosos. Crecí en Ohio, en un barrio sencillo, donde la espiritualidad se veía como una superstición. Pero siempre fui curioso. Siempre tuve hambre de algo más. Y fue una noche extraña en la casa de un amigo cuando tuve mi primer contacto con algo que no entendí en ese momento, pero que me marcó para siempre. Un hombre apareció, autodenominado Maestro Espiritual. Comenzó a hablar sobre poder, dinero, control. Decía que el mundo espiritual era como un tablero de ajedrez y que solo los sabios sabían mover las piezas. Yo era joven, ambicioso y sobre todo carente de dirección. Esa noche participé en un pequeño ritual, solo simbólico, según él. Pero en ese momento mi alma fue marcada. Con el tiempo, fui envuelto en prácticas cada vez más profundas. Entré en círculos cerrados. Fui entrenado para manipular personas, canalizar entidades, ofrecer sacrificios emocionales. Y en medio de todo eso, aprendí lo que muchos ni siquiera imaginan: cómo se invocan espíritus de monitoreo, cómo funcionan los pactos financieros, cómo se destruye una vida sin tocar físicamente a la persona. Me convertí en lo que ellos llamaban observador avanzado. Tenía acceso a nombres, fotos, datos de personas que nunca había visto en persona, pero que de alguna manera se conectaban con alguien involucrado en rituales. Y bastaba un detalle para iniciar la caída: un billete con el nombre, un trozo de ropa, una conversación reveladora. Con eso realizábamos rituales de estancamiento. La persona empezaba a luchar contra un enemigo que ni siquiera sabía que existía. Estuve casi 22 años en ese mundo. Vi contratos deshacerse, familias destruidas, empresas cerrando sin motivo aparente, y todo comenzaba de la misma manera. Alguien revelaba un plan, confiaba en el oído equivocado o aceptaba una ayuda que venía del altar equivocado. No lo digo con orgullo, lo digo con dolor, pero también con fe, porque hoy, libre, sé que aquel a quien el Hijo liberta, verdaderamente será libre. Y es por eso que estoy contando todo, no para asustar, sino para despertar a los que están dormidos. Ahora que entiendes cómo fui arrastrado a este mundo, todo lo que te voy a revelar a partir de ahora tendrá mucho más sentido. Porque no lo escuché, lo viví. Y si Dios me sacó de ahí, también puede sacarte de cualquier trampa invisible. Pero antes de alcanzar ese discernimiento, algo mucho más profundo tuvo que ocurrir. Tuve que encontrarme con aquel a quien había ignorado por más de 2 décadas. No fui liberado solo porque aprendí a orar. Fui liberado porque Jesús me encontró en mi peor momento. Y como todo verdadero encuentro con Cristo, el mío no fue suave, fue brutal, doloroso, transformador. Tuve que ser quebrado. Fue en 2011. Estaba en la cúspide de las tinieblas.
Aún realizaba rituales para empresarios poderosos, políticos y personas del mundo artístico. Recibía sumas altísimas para cerrar caminos de competidores o abrir rutas a través de pactos con entidades marinas y terrestres. Pero cuanto más poder creía tener, más vacío me sentía por dentro. Las voces que me guiaban comenzaron a oprimirme. Los espíritus guías empezaron a atacarme en sueños. Los rituales se salían de control. Cosas comenzaron a romperse en mi casa sin explicación. Una noche, durante una ceremonia privada, invoqué una entidad que había usado docenas de veces. Pero esta vez algo salió mal. El ambiente se volvió pesado. El aire desapareció. Era como si algo más grande hubiera entrado en el lugar y no quería irse. Sentí que mi cuerpo se congelaba, mi boca se trababa, mis ojos se volteaban. El dolor era insoportable. Escuché una voz dentro de mí que decía, «Ahora eres nuestro». Esa noche, por primera vez en años, grité el nombre que más había despreciado, Jesús. Grité débilmente, sin saber si escucharía a alguien como yo. Pero él escuchó. En los días siguientes, entre ataques, fiebre y delirios espirituales, un pastor al que había amenazado años atrás fue a mi casa. Ni siquiera sé cómo se enteró. Entró, me vio en el suelo y solo puso su mano sobre mi cabeza y dijo, «Satanás, has perdido a este hombre, ahora pertenece al Cordero». En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Lloré durante horas, lavé mi altar con lágrimas, quemé todo, pactos, objetos, libros, collares, todo. Era como si estuviera vomitando años de oscuridad de una sola vez. Mi liberación no fue instantánea. Hubo días de batalla, crisis, tentaciones para volver. Pero ese día, el viejo Caleb murió, y un nuevo hombre comenzó a nacer. Jesús no me encontró en un templo ni en una conferencia. Me encontró en el fondo del pozo del alma, rodeado de demonios que yo mismo había invocado. Y aún así, Él extendió su mano. La restauración financiera, emocional y espiritual que vivo hoy es fruto de aquel toque. Nada de lo que enseño aquí sería posible sin ese encuentro. Y es por eso que hablo con tanta certeza. No importa lo lejos que alguien haya ido en las tinieblas. La sangre de Jesús sigue siendo suficiente, lo fue para mí, y puede serlo para ti también. Si algo aprendí en los años que serví al ocultismo, es que el infierno no actúa improvisando. Todo está calculado milimétricamente. Los rituales están cronometrados. Las palabras son específicas. Los objetivos se estudian con paciencia. Y el área financiera, por ser una de las más sensibles, también es una de las más atacadas. Hay demonios especializados solo en eso: robo, bloqueo, distracción, desperdicio y destrucción de recursos. Una de las primeras estrategias es el uso de palabras negativas lanzadas contra la víctima. Cuando alguien dice, con ira o envidia, «Nunca vas a salir adelante» o «Veamos hasta dónde llega esa persona», y esa frase no se anula espiritualmente, se convierte en una legalidad. Los espíritus toman esa palabra y la usan como base para un ritual. Muchas veces ni siquiera se necesita sangre, solo de acuerdo espiritual en el mundo invisible. Otra estrategia común es el sacrificio simbólico. He participado en rituales donde usábamos objetos personales de la víctima: fotos, ropa interior, recibos de pago, tarjetas de visita, y consagrábamos esos objetos con oraciones malignas para que toda su semilla financiera produjera viento. Era como plantar en tierra agrietada. Por más que trabajara duro, nada prosperaba, porque había un altar en contra quemando la cosecha. También se usa el sueño y las proyecciones nocturnas para instaurar miedo y duda. Una persona a punto de cerrar un negocio puede soñar con pérdidas, accidentes o ver a alguien entregándola a la muerte. Ese miedo se instala y, al despertar, comienza a sabotear sus decisiones por inseguridad.
La mente se convierte en el primer campo de batalla, y cuando la mente pierde, el dinero se desvanece. Una táctica aún más sutil es la confusión estratégica. El objetivo empieza a olvidar compromisos, enviar valores equivocados, firmar sin leer, confiar en las personas incorrectas. Se libera el espíritu de confusión para que, aunque tenga buenas intenciones, la persona cometa errores que la lleven a la pérdida. Muchos fallan no por falta de dinero, sino por decisiones desastrosas influenciadas espiritualmente. Y no puedo dejar de mencionar la más cruel de todas, el envío de relaciones saboteadoras. Personas infiltradas, muchas veces en forma de amistad, sociedad comercial o incluso noviazgo, con la única misión de drenar, distraer o destruir. Parecen una bendición al principio, pero poco a poco comienzan a influir, manipular y alejar a la víctima de todo lo que Dios había preparado. Esta estrategia es mortal porque se disfraza de afecto. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos no sean ignorantes de las armas del enemigo. Porque cuando conoces la estrategia, rompes la estructura. Y cuando la estructura cae, los demonios pierden el derecho de permanecer. Si reconoces alguna de estas tácticas actuando en tu vida, levanta hoy un clamor específico. Derriba esos altares. Después de tanta lucha, pérdidas y frustraciones acumuladas, la pregunta que resuena en el corazón de quien sufre bloqueos financieros es: ¿cómo empezar de nuevo? Y la verdad es que la respuesta no empieza con dinero. Empieza con discernimiento. La verdadera restauración no es solo recibir una cantidad alta en la cuenta o firmar un nuevo contrato. Porque si no sabes de dónde vino la brecha, quién está a tu alrededor, cómo entró el enemigo y dónde aún tiene acceso, puede que experimentes una temporada de alivio, pero el ciclo se repetirá. Eso fue lo que vi suceder con muchos, incluyéndome a mí. Durante mi proceso de liberación, cuando Dios comenzó a restaurar mi visión, entendí que nada cambia de verdad si el corazón sigue ciego. El discernimiento espiritual es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de percibir lo que está operando en los bastidores, de identificar que ciertas situaciones no son naturales, están orquestadas en lo invisible. Por eso tantas personas viven en un ciclo de subidas y bajadas. Prosperan un poco, luego todo se rompe, vuelven a empezar y pronto lo pierden todo. Parece que andan en círculos y no saben por qué. Pero cuando empiezan a pedir discernimiento, cuando se arrodillan y dicen: Señor, abre mis ojos espirituales, algo comienza a cambiar. Porque el Espíritu Santo empieza a mostrar lo que antes estaba escondido. Una sociedad equivocada, una conversación que siempre abre puertas al enemigo, una relación que drena fuerzas, un amigo que se alimenta de tu caída, un hábito que mantiene la legalidad activa. Y ahí, por primera vez, la persona no solo actúa, entiende. El discernimiento lo cambia todo. Nos impide sembrar en tierra equivocada, abrir la boca en el momento equivocado, confiar en quien no deberíamos. Y más que eso, nos enseña a escuchar la voz de Dios con claridad en medio del ruido del mundo. La Biblia dice en Proverbios 2, 3, 5, si clamas por inteligencia y por discernimiento alzas tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, el discernimiento es algo que se busca, se clama, se desea, y cuando llega, la ceguera espiritual se va, junto con los ciclos de destrucción que alimentaba. Solo comencé a ver la verdadera restauración en mi vida cuando dejé de actuar solo con emoción y empecé a actuar con visión. Vi quién estaba drenando mis fuerzas, corté alianzas, cambié hábitos, reemplacé el ruido de la exposición por el silencio de la sabiduría, y ahí
Las puertas comenzaron a abrirse, pero no porque yo las forzara, sino porque finalmente estaba preparado. La restauración financiera es posible, pero no comienza desde fuera. Comienza cuando ves con los ojos de Dios, porque cuando tus ojos se abren, el enemigo ya no puede engañarte, y lo que antes era una trampa se convierte en liberación. Sí, Dios quiere restaurar tus finanzas, pero antes Él quiere restaurar tu visión. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ha reconocido que estas verdades no son solo palabras, son parte de tu historia también. Tal vez has identificado ciclos, presiones, pérdidas o incluso ataques que hasta hoy no sabías cómo explicar. Y ahora todo empieza a tener sentido. No era solo natural, era espiritual. Pero saber es solo el primer paso. Decidir cambiar, cerrar brechas y posicionarte delante de Dios es lo que abre las puertas de la verdadera restauración. Ninguna oración, ninguna palabra declarada aquí tendrá efecto si no hay un corazón dispuesto a romper con todo lo que antes te ataba. Y eso solo tú puedes hacer. Mi testimonio no es sobre mí, es sobre el poder de Dios para transformar vidas, romper cadenas invisibles y restaurar destinos que parecían perdidos. Y si este mensaje tocó tu corazón, si resuena en tu espíritu, considera también ayudar a este canal. Sí, cualquier contribución financiera, por pequeña que sea, fortalece esta misión. Nos permite seguir produciendo contenidos como este, alcanzando más vidas, denunciando las tinieblas y exaltando la verdad del reino. Cuando apoyas, te conviertes en instrumento de alcance, sanidad y liberación para otros. Más importante que cualquier cantidad, sin embargo, es tu decisión de hoy. Romper con el silencio, resistir la opresión y levantarte en autoridad. El Espíritu Santo está disponible. La luz ya ha sido encendida. Ahora depende de ti. Y el siguiente paso puede cambiarlo todo. Si este mensaje te ha hablado, no lo guardes solo para ti. Hay alguien cerca de ti, un amigo, un familiar, un colega, que está viviendo exactamente lo que aquí se ha descrito, pero aún no tiene entendimiento. Comparte este video. Deja que esta verdad llegue a aquellos que están perdiendo todo sin saber por qué. Tal vez este contenido sea lo que salve una vida, restaure una familia o evite una caída espiritual. Y sí, a lo largo de este video te has identificado con los síntomas de la envidia, la hechicería, maldiciones recurrentes o palabras destructivas lanzadas sobre tu vida, quiero invitarte a seguir nuestro canal de oración. Allí compartimos oraciones poderosas, declaraciones de liberación y batallas espirituales dirigidas a romper precisamente este tipo de influencia maligna. Solo haz clic en el video que aparece en pantalla. No estás solo en esta guerra. Hay un ejército de intercesores contigo y hay un Dios que nunca ha perdido una batalla. El ciclo termina cuando decides no guardar más silencio. Que la luz de Cristo brille sobre tu casa, tus caminos y tus finanzas, y que toda obra de las tinieblas contra ti sea deshecha en el nombre de Jesús.